Hola, soy Jesús Sánchez del podcast Quiero ser rico y hoy os traigo un capítulo especial. Un capítulo un poco diferente en un día un poco diferente para hablaros de una situación especial. Hoy es uno de estos capítulos que se sale de la rutina habitual del podcast. Por tanto, he querido hacer un especial. Y el motivo es para hablar de la situación de las inversiones en crowdfunding en enero de 2020, principalmente debido a algunas últimas noticias un poco preocupantes. Por un lado, tenemos que en los últimos meses algunos originadores de Mintos pues han quebrado. En general y hasta ahora no tuvo ninguna repercusión en los inversores. También destaca otra noticia que algunos originadores de Mintos perdieron la licencia en Kosovo. Esto fue que el Banco Central de ese país decidió eliminar la licencia a dos originadores, a Monego y Lute Credit. En este caso, como los originadores son grupos que tienen diferentes financieras en diferentes países, pues el grupo como tal asume un poco todas estas pérdidas. Aparte de que no es un problema por falta de liquidez o por hacer las cosas mal, al menos en principio, y se supone que cuando los prestatarios empiecen a devolver estos préstamos, pues ese dinero volverá a la financiera original y de ahí a los inversores. Pero los problemas más importantes de crowdfunding actualmente no están viniendo de la parte de Mintos, sino de un problema más diferente, de Quetzal. Y aquí un poco los problemas empezaron en diciembre. En uno de los proyectos que estaban en financiación, que estaban consiguiendo dinero de los inversores, pues empezaron a saltar un poco las alarmas. Parece ser que este proyecto no era un proyecto real, sino que era un intento de estafa para sacar dinero a los inversores. En principio parecía ser que era para sacar dinero a los inversores y a la propia plataforma, que no había hecho un poco sus deberes, no había investigado a fondo las circunstancias de esta empresa y lo que había detrás de la empresa pues no era nada serio. Entonces, a partir de ese momento, todas las miradas se centraron en el resto de proyectos, si eran seguros, si no eran seguros, qué había detrás de todo esto, y empezaron a saltar las alarmas y las dudas en cada uno de los proyectos. Los inversores empezaron a tener miedo, a pedir que le devolvieran su dinero, y todo esto acabó originando que la semana pasada, pues Quetzal decidió ahora echar el cierre. ¿Y cómo está la situación ahora mismo? Pues no se sabe exactamente lo que va a pasar. Pues parece ser que si todos los proyectos, excepto este último, eran reales y las empresas a las que se le ha dejado el dinero empiezan a devolverlo, pues los inversores recuperarán su dinero. Si no, pues la cosa ya va a estar un poco más complicada para los inversores. Por cierto, en este último proyecto no llegó a financiarse. Bueno, realmente sí se financió, pero aún no le habían dado el dinero a la empresa y creo que se devolvió a los inversores. Pero en el resto de proyectos, pues como he dicho, la cosa está un poco más complicada. Y veremos lo que pasa si los inversores al final recuperan su dinero o no lo recuperan. Dicho todo esto, pues los inversores se están un poco organizando para hacer una demanda contra Quetzal, aunque también parece ser que las autoridades de ese país, de Estonia, pues están tomando un poco ya la iniciativa para investigar todo esto y tomar las medidas que sean necesarias. Y como siempre sucede en estos casos, cuando cae una, pues las demás empiezan a estar un poco en peligro y se empieza a dudar un poco de los demás. Y esto es un poco lo que le está pasando ahora mismo a Investio. También se ha dudado un poco de los proyectos de Investio y se han investigado un poco más a fondo. Todo parece ser que es mucho más seguro, pero a pesar de todo esto, pues algunos inversores no se fían. Y como en Investio tú puedes recuperar tu dinero con una penalización del 5%, pues muchos inversores están ejerciendo ese derecho. Quieren recuperar su dinero, aunque sea con esa pequeña pérdida. Esto lo que está ocasionando ahora mismo es que muchos inversores empiecen a retirar su dinero de la plataforma. Y al final, y si esto se descontrola, al final va a pasar lo que va a pasar. Pues la empresa quedará sin liquidez y tendrán problemas importantes. Veremos un poco en qué queda todo esto. Pero por lo menos las noticias que hay a día de hoy es que Investio sí es mucho más fiable de lo que era Quetzal. En el capítulo 108 había hablado un poco de los peligros de invertir en crowdfunding y comentaba que, bueno, seguramente una situación similar a la que estamos viviendo pues pasaría, que decía que al menos 2 o 3 plataformas de crowdfunding seguramente pues acabarán quebrando en los próximos meses o años.
Y a todas estas noticias procedentes de estos países del Báltico pues se juntan la mala fama que tienen estos países como que son la lavadora de dinero negro de la Unión Europea, sobre todo de mucho dinero que procede de Rusia. Bueno, a poco que busques dinero negro y Báltico, pues encontrarás cientos de noticias hablando de estas cosas. Dicho todo esto, y el motivo de por qué hago este podcast especial es para que sepas o para comentarte que no todas las inversiones en crowdfunding tienen el mismo riesgo. Y yo el crowdfunding lo suelo dividir en 3 o últimamente en 4 tipos de crowdfunding diferente. Por un lado tenemos el crowdfunding inmobiliario. Ya sabes, invertir en un inmueble. Por otro lado, el crowdlending, invertir en préstamos. Pueden ser de empresas o pueden ser de particulares. Por otro lado, el crowdinvesting, que es invertir en un proyecto puntual de una empresa. Y por último, el crowdequity, que es ser accionista de una empresa, ser parte de la empresa. Antes de hablar un poco de los riesgos y de saber un poco cuánto invertir o cuánto puedes invertir en cada plataforma, recuerda que yo suelo recomendar no más de un 5 o un 10%. Y a raíz de esto he buscado un poco de información en Investio, por ejemplo, y ellos, dentro de sus preguntas frecuentes, tienen una que se llama ¿debo invertir realmente solo a través de Investio? Y os cuento un poco lo que pone su respuesta, traducida así de forma automática. La respuesta es no. Las inversiones a través de plataformas de crowdfunding siguen siendo riesgosas, por lo que no debes invertir todos tus ahorros en proyectos de alto riesgo. No obstante, los expertos recomiendan, para proteger tus ahorros de la inflación, una parte de ellos, por ejemplo el 10%, se invierta en proyectos de alto rendimiento, mientras que el 90% restante se podría invertir en instrumentos de inversión conservadores, que brindan rendimientos bajos pero garantizados, como bonos nivel AAA. Bien, ellos mismos lo dicen, no inviertas en este tipo de proyectos más del 10%, y si lo haces, y si inviertes el 10%, el 90% de restante inviértelo en bonos de AAA, vamos, de lo más seguro, como por ejemplo bonos de Alemania que actualmente están en interés negativo. Tienes que pagar para conservar tu dinero. Entonces vemos un poco cómo equilibran ellos un poco la balanza, que es lo que nos recomiendan. Por tanto, tenlo siempre en cuenta. Vale, pero yo te he dicho que yo tenía aproximadamente el 28% en crowdfunding. ¿Por qué no cumplo este 5-10%? Y porque tú a lo mejor tampoco deberías cumplirlo. Lo que yo recomiendo es que tengas un poco esta referencia del 5-10% como máximo de tu cartera. Lo que pasa es que puede ser que tengas muy poco dinero. Que tengas tan poco dinero que diversificar no sea lo más adecuado. Pues si tienes muy poco para invertir, no te va a dar para meter en diferentes sitios. En este caso, puedes aumentar el riesgo si tienes poco que perder. Pero recuerda que todo lo que inviertas tiene un riesgo importante de pérdida total o de pérdida parcial. Y pongamos un ejemplo. Imagínate que cobras en torno a los 1.000 euros, que estás ahorrando pues en torno al 15%, 150 euros, y tienes ahorrados pues 2.000, 3.000 euros. 3.000 euros como máximo. 3.000 euros son aproximadamente los ahorros de 20 meses. En este caso puede ser que quieras empezar a invertir en crowdfunding, en inversiones de alto riesgo. Bien, yo no te recomendaría que invirtieras todo, pero si decides, por ejemplo, invertir 2.000 euros distribuidos en diferentes plataformas, no sería de todo una locura. Simplemente lo que sí que te recomendaría es que los próximos dinero que vayas invirtiendo, pues lo vayas distribuyendo en cosas menos arriesgadas. Es decir, que puedes empezar a invertir concentrado, a invertir solo en un único sitio, solo en un único tipo de inversión, aunque sea de más alto riesgo, cuando tienes muy poco dinero. Pero conforme vas aumentando tu patrimonio, pues deberías ir asegurándolo de no perderlo y por tanto aumentar la diversificación. Y cuando yo te hablo que el 28% de mis inversiones son tipo crowd, también tienes que analizar qué tipo de inversiones tengo. Por ejemplo, analizándolo un poco, el 14% lo tengo en crowdfunding inmobiliario. Y esto es teniendo en cuenta el tipo de plataforma. Pues en este 14% no he incluido la parte de crowdlending ni la parte de crowdinvesting que están asociados a algún tipo de proyecto inmobiliario. El 12% lo tengo en crowdlending y solo el 2% en proyectos de crowdinvesting y nada en crowdequity. ¿Y por qué comento esto? Pues un poco todo lo que es crowdfunding inmobiliario es un poco más seguro porque detrás de esta inversión suele haber una garantía en forma de un activo, un inmueble, un terreno,
que garantiza que, aunque todo vaya mal, pues está respaldado por el propio terreno. En crowdlending ya depende un poco del tipo de préstamo, pero en general son garantías más personales, préstamos personales y todo esto. Recuerda que muchos de estos préstamos al final son préstamos, por llamarlo de alguna forma, préstamos basura. Para ilustrártelo un poco puedes ver o puedes mirar en Mintos, ver un poco los tipos de préstamos que hay. Si lo investigas un poco verás que hay algunos préstamos con TAEs de estos que pasan del 100%, incluso llegan al 2000%. Ya sabes, los típicos préstamos que te dejan 300 euros y al final tienes que devolver 330 en solo un mes. Otro dato que puedes ver en Mintos es que aproximadamente un 30% o incluso más del 30% de los préstamos que puedas conseguir te salta la garantía de recompra. Es decir, que el que ha contratado el préstamo no ha pagado en tiempo y plazo. Después la plataforma, la financiera, ya conseguirá recuperar su dinero más tarde o no lo recuperará. Bueno, ellos asumen ese riesgo. En tu caso, como inversor, en aproximadamente el 30% de los casos, los préstamos no se pagan a tiempo. El tercer tipo de plataforma por riesgo es el crowd investing. Ya sabes, Investio, Quezal y algunas plataformas de este estilo. No tienen por qué ser más arriesgadas, pero si empezamos a hablar de rendimientos del más del 10% y que son proyectos que los bancos no quieren financiar ni siquiera estos rendimientos, pues todas las dudas nos empiezan a saltar. Es normal. Inversiones de muy alto riesgo. Y por último está todo lo relacionado con el crowd equity. En este caso, pues la gran mayoría de empresas que se financian en este tipo de inversiones acaban quebrando, no acaban consiguiendo sus objetivos y al final acaban cerrando. Y solo unas pocas salen adelante. Eso sí, cuando una de estas empresas sale adelante, lo habitual es que tu inversión se pueda multiplicar por 1, por 4 e incluso por 10. Es decir, que si has invertido 1000, pues tal vez puedas conseguir más de 10.000. Pero ya te digo, esto es solo en muy pocos casos. Y un poco la pregunta, ¿esto ha sido un problema puntual o veremos más problemas de este tipo a corto o medio plazo? Y si sigue siendo recomendable seguir invirtiendo en Investio y todo esto. Bueno, pues vamos un poco por partes. Personalmente opino que todo esto, que sin tener un poco en cuenta lo mal que lo pueden pasar algunos inversores de Quezal, pues es que esta situación va a beneficiar al resto de inversores y va a beneficiar un poco al resto de plataformas. Ya no va a ser tan fácil financiar proyectos de este estilo, la gente lo mirará un poco más, habrá más controles, habrá más transparencia y por tanto, pues al final será una mala situación que va a repercutir en todo el sistema. Lo hará, como se dice en el famoso libro, lo hará más antifrágil. Habrá mecanismos que contrarresten un poco toda esta falta de información y al final pues todo el sistema será mucho más seguro. A día de hoy ya es mucho más seguro invertir que hace un mes. Y seguramente dentro de 2 o 3 meses será mucho más seguro que a día de hoy. Pero dicho todo esto, si estás pensando en entrar en Investio, yo que tú no entraría, esperaría un mes, 2 meses o incluso 3 meses para ver un poco cómo evoluciona la situación y si al final la plataforma aguanta y se mejora o al final realmente es esto un problema. Yo, por mi parte, no estoy sacando mi dinero. De hecho, todo lo que estoy consiguiendo por que algunos proyectos me empiezan a dar intereses o porque algún proyecto ya se ha cerrado, estoy reinvirtiendo. Pero si tú no estás dentro, pues, bueno, yo te recomendaría no entrar al menos en 1 o 2 meses. Y veremos un poco lo que pasa durante este tiempo. ¿Qué es lo que deberías hacer tú con todos tus proyectos y todas tus inversiones en crowdfunding? Pues no lo sé, depende un poco de tu situación. Pero creo que es el momento que debes evaluar un poco tu estrategia. Tal vez hayas invertido demasiado dinero en alguna inversión que no estás seguro de ella. Por tanto, bueno, pues yo que tú, y es lo que yo he hecho, es evaluar un poco mi estrategia. Recuerda que crowdfunding es alto riesgo. Y no deberías invertir más de un 5 o de un 10% pero bueno, depende un poco de tu situación. Y ante las diferentes posibilidades de salir corriendo con tu dinero, o salir de forma moderada según vayan cumpliendo los plazos, o no salirte, pero todo lo que inviertas a partir de ahora pues vas a invertir en mucho menos riesgo para un poco rebalancear tu cartera, cualquiera de las 3 situaciones, bueno, yo no te recomendaría que te salieras de Investio con una penalización del 5%, pero si no estás seguro, cada vez que vayas recuperando tu dinero, cada vez que la plataforma te vaya pagando intereses o algún proyecto acaba venciendo, pues quita el dinero para
para otro sitio, para donde tú creas que estaría más seguro. Lo que estoy haciendo yo, pues un poco ya te lo he comentado. Sigo confiando en Investio y todo el dinero que tengo ahí, pues en principio lo voy a dejar. Aún así, en mi situación, que tengo aproximadamente el 28% de mi dinero invertido en crowdfunding, pues ya desde hace unos meses, cuando he sido un poco consciente de que me había pasado invirtiendo en este tipo de plataformas, en este tipo de proyectos, he ido poco a poco rebalanceando, es decir, metiendo más dinero en Indesa Capital, en bolsa, y cada vez pues estoy metiendo menos dinero en crowdfunding. A día de hoy aún sigo invirtiendo todos los meses una pequeña parte de mis ahorros en crowdfunding, pero poco a poco voy disminuyendo esta cantidad y de esta forma un poco voy rebalanceando mi cartera. Mi intención no es bajar rápidamente este porcentaje, sino poco a poco, conforme vaya pasando el tiempo, pues ir aumentando el porcentaje en otro tipo de inversiones para que en crowdfunding vaya bajando. Si por ejemplo veo que hay caídas importantes en la bolsa o lo que estoy viendo en crowdfunding no me acaba gustando, pues empezaré a acelerar, empezaré a sacar dinero de un sitio para otro. Pero a día de hoy es pronto decirlo. Y una última cosa. Este viernes seguramente publique el capítulo 118 que se llamará Cómo realizar la primera inversión en crowdlending. Es un capítulo que tenía grabado hace un par de semanas, todavía no lo he editado y aún no estoy seguro si lo voy a publicar o no, pero si finalmente lo hago, pues simplemente que lo sepas que ya hace un par de semanas que lo tenía grabado y lo publicaré, pero ten en cuenta todo lo que te he comentado hoy. No inviertas en crowdfunding a menos que estés totalmente seguro. Y esto es todo por hoy. Si tienes alguna duda o alguna sugerencia, ya sabes, te puedes poner en contacto conmigo en mi correo electrónico, que es hola@quieroserrico.com. Un saludo y hasta el viernes.